Yeah. Ahí está. Diseño de un programa educativo en salud. Es la última etapa que viene a ser todo lo que es la evaluación. Ya habíamos estado conversando acerca, primeramente, la primera etapa fue el diagnóstico. La segunda fueron las estrategias, o sea, todos los pasos a seguir en este programa educativo en salud. Y hoy día nos toca tratar diseño del programa educativo en salud, la última etapa que viene a ser la tercera, con respecto a lo que es la evaluación, ¿ya? Bueno, en sí nosotros conocemos el término evaluación cuando se trata, por ejemplo, de ver, ¿no? En el caso, en educación para salud, de ver si está funcionando, va a funcionar. En el caso de ustedes en los estudios, por ejemplo, ¿entendieron, no entendieron, qué falta? Entonces se toma una evaluación para ver en qué nos falta aprender o qué falta reforzar, ¿no? Igualito en este proyecto también se ve la evaluación, es la fase en la cual se va a ver lo que es, si va a funcionar o no este programa, ¿no? O sea, aquí se van a ver esos puntos. ¿Ve? Ahí ustedes están viendo los puntos, el diseño de la evaluación, cómo se diseña esta evaluación, ¿no? Después de que hemos hablado del diagnóstico, los objetivos, todas las estrategias, con qué recursos contaban, qué plan de acción iban a tomar. Y bueno, por último, hoy día nos toca el diseño de la evaluación en el programa educativo en salud, en educación para la salud. Ahí vamos a ver el diseño de la evaluación, por ejemplo, ¿no? Ahí vamos a ver, por ejemplo, esta parte de aquí. Ahí está lo que se está hablando, que este diseño de la evaluación viene a ser prácticamente el paso final del proceso de planeamiento, que consiste en definir cómo va a determinar si se está alcanzando el objetivo de este programa. ¿Se va a cumplir o no se va a cumplir? ¿Se va a poder llevar a cabo? Sí o no. ¿Va a funcionar aplicándola a nuestra realidad o no va a funcionar? Entonces, para eso es esa fase, ¿no? La evaluación, el diseño de la evaluación. Esta también ha sido parte de todo el proceso de planeamiento del programa y no algo que solo se realiza al final en forma independiente de las demás etapas. O sea, definitivamente lo que nos quiere decir es que la evaluación viene a ser el todo, ¿no? Contando con el diagnóstico, con las estrategias, con qué recursos contabas, y todos esos pasos que hemos ido explicando. Entonces, esta evaluación no es algo que está aparte, separado de todo, no, es parte de todo el programa, ¿ya? O sea, está allí, primera, segunda y tercera fase. En esta etapa definimos los métodos que vamos a utilizar, por ejemplo, para obtener la información necesaria y demostrar el éxito o fracaso que estamos teniendo, ¿no? O sea, está dando algún resultado, qué tal nos va, cómo se va apreciando el trabajo, ¿no? Entonces, para eso es, ¿no? Entonces, aquí vamos a preguntarnos, ¿qué es la evaluación? ¿Y para qué? ¿Por qué hacerla, no? ¿Qué es? ¿Y para qué? ¿Y por qué hay que hacerla? Por ejemplo, esta evaluación viene a ser un conjunto de acciones o actividades organizadas, ¿no? O sea, todo está preparado, todo está organizado por el equipo de salud o el equipo de personas que están trabajando en la elaboración de este programa. Entonces, aquí, ¿qué se realizan para reconocer los avances y los logros de un programa, ¿no? Ahora, que sirven también para reforzarlo, continuarlo o de repente también para detectar problemas y obstáculos que se puedan estar presentando, ¿ve? Entonces, para todo eso es la evaluación, ¿no? O también, en todo caso, para hacer modificaciones y evitar errores de tal manera que se incrementen, que sean mejor los resultados positivos. O sea, es lo que se desea, ¿no? O sea, a lo que nos estamos proyectando. Esto a su vez, ¿no? implica recolectar información y analizarla, ¿no? Cuando estábamos conversando en las fases anteriores, habíamos hablado de toda la situación de esa comunidad
qué faltas tenía, qué necesitaban, en qué podíamos trabajar primero. O sea, tú te estabas proyectando a qué es lo que ibas a hacer primero y los siguientes pasos. A ver, ¿con qué recursos contabas? Recursos, por ejemplo, pueden ser recursos, número de personas, recursos materiales de escritorio o recursos materiales, parte económica, ¿no? Entonces, ¿con qué empezábamos a hacer todo este trabajo, verdad? Una vez que se sacó el diagnóstico, se fue avanzando, trabajando en lo que eran las estrategias y hoy día lo que estamos viendo lo que es la evaluación, ¿no? Discutir los datos que ya iban recolectándose, ¿no? Y el personal que realiza este trabajo, ¿ya? Los que patrocinan, porque siempre hay gente, personas interesadas de la comunidad que nos ayudan a patrocinar, o sea, a veces también apoyan con la divulgación, con la, por ejemplo, si se trata de hacer conocer un proyecto, se van repartiendo volantes, haciendo a conocer a la comunidad de en lo que se está trabajando, ¿ya? Y bueno, los que dirigen la unidad administrativa, en este caso del proyecto, y los que toman las decisiones, ¿no? Porque siempre para tomar una decisión, ustedes saben, jovencitos, que no es solamente que lo tome el grupito, nomás siempre tienen presente, como les había explicado, a los líderes de la comunidad, ¿no? Al agente comunitario, a los líderes, por ejemplo, de la propia comunidad, porque siempre en las comunidades tenemos personas que les encanta liderar y tienen esa capacidad de liderazgo, que ayudan en tomar estas decisiones, porque es lógico, ellos están involucrados en lo que es el trabajo de su propia comunidad, porque en fin, el objetivo final es la comunidad y que ellos obtengan beneficios en el aspecto de que todo es para ellos, lógicamente, ¿no? Para la comunidad, en bienestar de la comunidad, ¿ya? Y entonces, como resultado, también se puede, por ejemplo, ver, renovar el programa de repente o descontinuarlo, ¿no? De repente, si no ha estado funcionando o no se adaptó bien a la realidad de esa comunidad, lo pueden descontinuar, ¿se dan cuenta? O de repente también cambiar, ¿no? Ciertos puntos para que funcionen, ¿eh? También ampliar también la cobertura para atender a más personas o ampliarlos a otras áreas geográficas. Ya, eso es muy importante porque de esa forma se diversifica y se llega a más población. Y aquí también, como este resultado, también se puede solicitar más recursos para esa ampliación. O sea, siempre en estos proyectos se necesitan, como les digo, recursos económicos, ya sean escritorio, materiales, ¿no? Personas, claro está, lo primero, para que nos apoyen en este trabajo. Y también solicitar más recursos para incrementar el tipo y número de acciones dentro del mismo programa, ¿ya? Aumentar el personal, el equipo y o materiales, ¿ven? Se necesita, pues, ¿no? Para seguir trabajando. Es importante también presentar y discutir los resultados de la evaluación con los usuarios del programa para conocer la opinión de la población con quién se trabaja sobre los logros y dificultades. Entonces, ¿quiénes son estos representantes de la población o de la comunidad? Ya habíamos dicho, nuestros líderes de la comunidad, nuestro agente comunitario, incluso todo el personal que trabaja, labora en ese centro de salud de esa comunidad. Entonces, todos trabajan en conjunto para evaluar los logros o dificultades que se puedan estar presentando. Jóvenes, las dificultades también son buenas, no todo en la vida es fácil. Realmente tú vas a valorar cuando algo te ha costado mucho obtenerlo, tú vas a ver que eso lo valoras más. Cuando las cosas te vienen fácil, no lo valoras tanto como cuando tú lo trabajas duro. Entonces ahí está el asunto, que la población se involucre con sus líderes, con todos en este trabajo en conjunto, porque de esa manera se valora más este proyecto, ¿no? Este trabajo, ¿no? Saber si se resolvieron todos los problemas detectados, ¿no? Valorar si se cumplieron, esto es muy importante, ¿no? Vemos también si se cumplieron todas las expectativas y en qué medidas se atendieron las necesidades
y demandas que tenían en ese momento, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo presente, ¿ya? Este conjunto de actividades que se llama evaluación tiene diversas acepciones. Esto es muy bueno también explicarlo para que ustedes lo puedan entender. Por ejemplo, aquí la evaluación, ¿ya? La evaluación es el conjunto de una serie de actividades que realizamos, tales como, por ejemplo, la recolección de información, ¿no? Recolección de información, análisis de datos y variables, observaciones directas de la comunidad, ¿se dan cuenta? ¿Ven? O sea, por eso es que se quiere siempre de que se involucre la comunidad y de esa forma trabajar en conjunto, ¿no? Bien, entonces conversaciones y consultas con la población, ¿no? O sea, estas consultas muchas veces se hacen a través de encuestas, ¿no? A través de estas encuestas es una información en la cual se desarrolla, se detecta las necesidades que tiene la población en sí, y en base a ello es lo que se trabaja, ¿no? También con el propósito de juzgar los avances y logros de un programa y sus actividades, ¿no? Con el fin de tomar decisiones. Lógicamente, en el correcto desarrollo de todo el trabajo en conjunto. Bien, aquí ustedes van a visualizar que, por ejemplo, la evaluación que es un conjunto de actividades, observaciones y recolección de información, nos va a permitir saber cuánto has avanzado, cuánto nos falta para lograr nuestros objetivos y metas para resolver un problema o responder a una necesidad, ¿ya? Identificar cuáles son los logros, ¿no? Resultados positivos y cuáles son las limitaciones y obstáculos que impidieron avanzar más. Identificar y decidir qué modificaciones y cambios se necesitan para optimizar los resultados positivos, mejorando y aumentando los servicios en atención y beneficios a toda la población. Bien, y de esa misma forma disminuir los fracasos que se puedan estar presentando o que se puedan presentar, ¿no? Así es. Pero, ¿qué significa diseñar la evaluación? Es una pregunta, ¿no? Aquí vemos que el diseño de la evaluación establece un sistema para promover información que nos permita emitir juicios, ¿no? Nos permita emitir juicios y tomar decisiones, ¿no? Entonces, aquí, sobre los logros reales del programa, comparados en sí y ver, comparados con la realidad, ¿no? O sea, todo esto para ver y valorar si va a funcionar, ¿no? Aquí, por ejemplo, los elementos clave de esta definición, vamos a ver que establece un sistema, ¿no? Establece un sistema para proveer información, ¿no? Aquí, por ejemplo, a través de esto, permite emitir juicios, ¿no? Si esos esfuerzos desplegados han tenido o están teniendo éxito, ¿no? Ahí tomar decisiones para decidir qué hacer para maximizar su éxito o mejorar sus limitaciones. Eso es lo importantísimo en esto, ¿no? Ahora, ¿cuántos tipos de evaluación hay? Así cuando hablamos nosotros en lo que es nuestro trabajo en educación, por ejemplo, tipo de evaluaciones que hay, ¿no? Una evaluación escrita, una evaluación práctica, etcétera, ¿no? Igualito aquí en esta evaluación en los programas existen diversos tipos de evaluación a los que se le denominan con distintos nombres, ¿no? Aquí solo nos referimos a 3 tipos. Primero vemos la evaluación de proceso, vemos también una evaluación sumativa y una evaluación de impacto o final de resultado, ¿ya? Bien. Evaluación de proceso, ¿no? Aquí vamos a ver evaluación de proceso. Aquí vamos a ir explicando qué es la evaluación de proceso, ¿ya? Aquí, por ejemplo, que se le denomina también evaluación formativa o de monitoreo, ¿ya? Formativa o de monitoreo. Entonces,
Esta implica el análisis del desempeño real y actual del programa comparado con lo planeado para la misma etapa en el plan de acción, ¿ya? Así también se pueden realizar cambios en las actividades, personal y recursos antes que los problemas tomen mayores dimensiones, ¿ya? Entonces, antes que se complique más, ya detectar a tiempo, ¿no? Las dificultades o los problemas que se puedan presentar, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿ya? Aquí, por ejemplo, los mecanismos también para hacer una evaluación, ¿ya? Los mecanismos para hacer una evaluación de proceso o monitoreo incluyen también, por ejemplo, reuniones, ¿ya? Reuniones con el equipo de salud, con los líderes de la comunidad, con nuestros agentes comunitarios, nuestros representantes de nuestro centro de salud o también los de la municipalidad de nuestra comunidad, ¿ya? Observación de todas las actividades, también ver informes regulares, escritos, estadísticas de los servicios. También aquí se puede evaluar todo lo que es revisión, ¿no? Revisión de registros de actividades, también visitas de supervisión que se han hecho, entrevistas que se han realizado y discusión en grupos focales, ¿no? Entonces, con toda esa información se llega pues a una conclusión, a un dato final, digámoslo de esa manera, ¿no? Que está funcionando o no nuestro programa. ¿Mm? Entonces también un buen sistema de monitoreo, ¿ya? Debe poner una instancia de capacitación a los integrantes del equipo. O sea, sí, constantemente capacitar a las personas que están trabajando en el equipo, ¿ya? Esto es muy importante. Y la evaluación de proceso contempla información diagnóstica, ¿no? Sobre la calidad y operación de métodos y actividades o programas. El fin de esto es vigilar, ¿no? Vigilar y asegurar la calidad en la práctica de los servicios de educación para la salud. ¿Ya? Bien. Y una forma de ir, por ejemplo, controlando el desarrollo del programa es a través de retroalimentación rápida. Esta retroalimentación rápida, por ejemplo, es una expresión que indica el empleo de información de resultado a muy corto plazo que se utiliza para mejorar el programa, sus componentes y su impacto ya en nuestra comunidad. Se repite varias veces en la primera etapa del programa porque justamente ahí se van tomando todos los datos, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver estos tipos de evaluación, viéndolos en la evaluación de proceso, ¿no? Aquí vamos a ver, por ejemplo, ahí está. Esta evaluación de proceso se refiere a la fase inicial, ¿no? De conformar, por ejemplo, y de echar a andar un programa, ¿ya? Eso es muy importante tenerlo presente, ¿no? Una evaluación de proceso. Ya, muy bien. Por ejemplo, vas a ver aquí que aporta información de diagnóstico, esta evaluación de proceso, y retroalimentación rápida acerca de esta fase de ejecución del programa, especialmente en lo vinculado a la calidad del trabajo que se está llevando a cabo, ¿ya? En esta etapa de ejecución del programa, interesa saber si el mismo se ejecuta o se lleva a cabo de acuerdo a la planificación, ¿ven? Para ello es necesario conocer y registrar el trabajo en el nivel local. Cada programa de educación, ¿ya? Cada programa de educación, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en cada programa de educación para la salud necesariamente requiere de ajustes y modificaciones de acuerdo a las características y necesidades de cada población y localidad, ¿ven? Es de acuerdo a la realidad y característica especial que pueda presentar la comunidad en la cual se está llevando a cabo este programa. Lo importante aquí es analizar
estos ajustes que deben introducirse en el programa a fin de reorientarlo de inmediato para que dé mejores resultados y un mejor servicio. Claro, todo este trabajo es, lógicamente, para brindar y mejorar todo el proceso y brindar el objetivo final, un buen servicio, ¿no? Y los buenos programas casi nunca se mantienen a veces de acuerdo al plan original, sino que durante su ejecución se van desarrollando mejores estrategias, técnicas, cambiando materiales. Entonces, por lo general vas a ver que cuanto mayor y más heterogénea sea la localidad y la población de esta comunidad, mayor variabilidad se puede tolerar entre el plan o diseño original y lo que realmente se logra ejecutar, ¿eh? Aquí vemos, por ejemplo, en esta evaluación de proceso también vamos a ver, todo programa podrá sufrir cierta modificación por las siguientes causas, ¿no? Por ejemplo, percepción del personal sobre el programa, vamos a ver órdenes e instrucciones, materiales, ¿no? Por ejemplo, percepción del personal sobre el programa durante este periodo de capacitación. Si los instructores no entienden el material o si no están de acuerdo sobre los enfoques del programa y el plan de trabajo, ellos pueden modificar la orientación del mismo, sea en forma accidental, sin tener idea clara de ello o intencionada, ¿no? Entonces hay que ver también eso, no lo podemos hacer a ciegas. ¿Ya? Órdenes e instrucciones, hasta pueden malinterpretar las instrucciones en el manual o documento de procedimiento o en otros materiales. Y bueno, los materiales cuando se tengan en cuenta, cuando no se cuenta con un triaje suficiente de materiales o no se dispone de los mismos a tiempo, es probable que se tenga que improvisar y por lo tanto introducir muchos cambios, ¿ya? Entonces, un momentito, por favor. No sé de quién será esta llamada, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? Ay, ¿de parte de quién, ah? Ya, un ratito, ahorita. Eri, un señor de Claro, ¿ya? Un momentito, ¿ya? Disculpen, jovencitos. Ay, Dios. Bien. Y bueno, de la participación también de toda la población, ¿no? Aquí vamos a apreciar que las diferencias en las edades de la población, intereses, el nivel social y económico, el nivel educativo de la comunidad beneficiaria, puede obligar a introducir variaciones y hacer ajustes y modificaciones al programa. ¿Ya? También podemos ver recursos existentes en la comunidad. ¿Con qué recursos cuenta la comunidad? La infraestructura, sus recursos, condiciones de sus servicios de salud, ¿no? Cómo están en esa comunidad, entre otros aspectos, pueden ser factores que impongan modificaciones en las metodologías, técnicas y estrategias del programa. Tipo de evaluación, evaluación de proceso. ¿Ya? La evaluación es lo que nos permite disponer también de información para emitir juicios, ¿no? En base a los cuales podemos tomar decisiones acerca de los logros del programa comparado con objetivos planteados, ¿no? O sea, qué planteaste y cómo está funcionando, ¿no? Estos diversos tipos de evaluación, por ejemplo, la de proceso que la estábamos diciendo, llamada también formativo de monitoreo, permite detectar en forma temprana problemas existentes o potenciales que puedan existir, ¿no? Y realizar cambios que solucionen los escollos detectados, o sea, algún problema que pueda presentarse o que se puede presentar en algún momento, ¿no? O que ya se estén presentando. Entonces, se puede dar solución y solucionarlo es lo más importante. Aquí, en este tipo de evaluación puede considerarse como una instancia de capacitación de los integrantes del equipo de salud,
La marcha del programa se controla mediante la retroalimentación rápida, que es aquella que se realiza utilizando los datos obtenidos en muy corto plazo. Muy bien. Tipo de evaluación. Bien, aquí también vemos, por ejemplo, la evaluación sumativa. Por ejemplo, este tipo de evaluación es el que usted utiliza para medir los logros de su programa, ¿ya? Ayuda, por ejemplo, a responder la pregunta, ¿con cuán bien lo hemos hecho? Por lo general se realiza hacia el final del periodo del programa, o es una etapa predeterminada del mismo, ¿no? La unidad de tiempo a utilizar será la que hemos definido en los objetivos, ¿ya? O también de ahí la necesidad de incluir en los objetivos un indicador de evaluación que nos permita constatar si hemos logrado el objetivo propuesto, ¿no? Entonces, la medición del éxito del programa también se realiza comparando, ¿no?, lo que se ha hecho con un estándar de patrón o medida de excelencia previamente establecido, ¿ven? Evaluación sumativa, por ejemplo, en la evaluación sumativa, aquí, en esta evaluación sumativa, también se refiere a los efectos de un programa a largo plazo, ¿no?, en el tiempo. Mide si es que el programa logró un impacto sobre los indicadores preestablecidos que deberían ser modificados. En contraste, la evaluación del proceso se refiere al análisis y seguimiento de las actividades desde la planeación y muy especialmente durante la ejecución del programa. El énfasis está dado en obtener y analizar información que nos permita mejorar el programa y sus componentes durante el desarrollo. Bien, la evaluación del proceso precisamente pretende aportar información a tiempo para evitar problemas y reorientar el programa. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Entonces, toda esta evaluación, todo este trabajo en conjunto es realmente con todo el objetivo final de que detectar problemas que se puedan estar presentando o que se puedan presentar, ¿no? O si se están presentando, reorientar todo el programa, ¿no? Entonces, eso es bueno. Y el principal estándar para la evaluación está dado por los objetivos, ¿no? Otro estándar útil es comparar la situación al terminar el periodo del programa con la existente antes de comenzar. O sea, ¿cómo empezamos, no? ¿Qué detectamos en el diagnóstico? ¿Qué problemas habían en la comunidad? ¿Hemos ido tratando de resolverlos? ¿Se han ido mejorando las situaciones o las condiciones de la característica con las que contaba esta comunidad en un inicio del programa? ¿Fue mejorando el proceso? Entonces, para eso se realiza, ¿no? De ahí la importancia de realizar el diagnóstico de la situación, como lo habíamos dicho en esta comunidad. Ahora vamos a ver como punto A que si la comparación de ambas situaciones muestra un mejoramiento, y ahí aquí habría razón para asumir que el programa ha tenido un éxito, ¿ven? O sea, si todo se ha ido cumpliendo adecuadamente, esto nos va a llevar al éxito, en la evaluación vamos a ver que sí se ha tenido éxito en el programa, ¿no? Y si es por lo contrario, la situación problemática que no ha cambiado, entonces tendremos que revisar nuevamente lo realizado, empezando el primer paso del proceso de planeamiento. Si no dio el resultado que se esperaba, ¿no? Se volverá a empezar. Pero aquí lo importante en esto es que se logre el objetivo final, que son en beneficio de la comunidad en general. ¿Mm? Aquí vemos otro punto que es otra evaluación, ¿no? La anterior fue la evaluación sumativa. Ahora estamos hablando sobre la evaluación de impacto. Vemos el siguiente nivel de evaluación para analizar estos resultados y decidir, por ejemplo, la aceptabilidad del programa, ¿no? Que es en el de impacto, no solo a largo plazo, sino durante el corto y mediano plazo. Ejemplo, analizar qué está sucediendo, por ejemplo, aquí, con las variables, ¿no? Con las variables, por ejemplo, aquí, con las variables, conocimientos, conceptos, capacidades, habilidades, destrezas, creencias, actitudes, hábitos, prácticas y conductas de la población. Cuestiones en relación a las condiciones sociales, económicas y ambientales. ¿Ven?
algunas variables también a más largo plazo, como son, por ejemplo, disminuir la frecuencia de enfermedad, aumentar el uso adecuado de los servicios, control médico durante el embarazo, el diagnóstico temprano de una enfermedad y oportuno de enfermedades, disminución de riesgos a la salud, la mejora en general de los indicadores y estadísticas de mortalidad. Mortalidad. Ustedes saben que este término significa enfermedad y muerte, ¿no? Morbilidad es enfermedad, mortalidad es muerte. Y el costo, efectividad también, que esto es muy importante, aquí de su programa es lo que por lo general más interesa a los administrativos y funcionarios, ¿ya? Entonces aquí se puede informar en términos de cantidad de dinero empleado por unidad de resultados obtenidos. Recuerden que siempre cuando se trabaja en estos programas, lógicamente tiene que haber la parte económica, ¿no? Contar con un dinero que permita a las personas que están trabajando en este proyecto, en este trabajo, lógicamente, en este programa, nos ayude, por ejemplo, con respecto a lo que es comprar materiales, en las movilizaciones, en ir de un lugar a otro, en sacar las encuestas, es decir, una gran cantidad de trabajo que hay que hacer, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, en esta evaluación de impacto, vamos a ver que es llamada final o de producto porque se pone mayor énfasis en los datos y la información final obtenida, ¿no? Durante el trabajo, ¿no? Por ejemplo, hay prevalencia de riesgos, morbilidad, mortalidad. Se pueden hacer preguntas del tipo, por ejemplo, ¿disminuyó la incidencia de cáncer en el grupo objetivo como resultado de su participación en el programa de educación para la salud? Por ejemplo, en el caso de dejar de fumar, ¿no? ¿Disminuyó el número de niños con diarrea debido a la participación de las madres en un taller de educación nutricional? O sea, es interesantísimo porque dentro de este programa se brindan también talleres, ¿no? Para medir el resultado o producto final de un programa. Ahí, lógico, ¿dio resultado o no? También la relación costo-efectividad también es muy importante. Aquí vamos a ver que, por ejemplo, saber si el costo por caso de diarrea es menor con actividad de orientación individual en comparación con el costo de un taller para un grupo de madres. ¿Ves? Por lo general se habla de evaluación de resultados en el lugar de impacto cuando se trabaja a más largo plazo. Por ejemplo, aquí también vamos a ver que requiere mejor y más precisa la información que se necesita, ¿no? Vamos a ver también que los datos biológicos y médicos requieren analizarse en relación a las condiciones y calidad de vida de una población en general. ¿Ya? Bien. A ver, vamos a ver que en estos tipos de evaluación vamos a ver los niveles también, ¿no? Aquí vamos a ver tercer nivel, evaluación de impacto final al resultado. Aquí vamos a ver que proporciona una información sobre el resultado final alcanzado por el programa, el cambio de creencias, hábitos y costumbres, modificación de indicadores de mortalidad. En el segundo nivel vamos a ver una evaluación sumativa que proporciona información sobre los logros parciales o finales del programa. Mide el alcanzado comparándolo con un estándar de excelencia. Y también nos permite conocer el grado de avance de ejecución de un proyecto y su éxito final. ¿Ven? Y aquí vemos en el primer nivel la evaluación de proceso o formativa que proporciona una información muy importante diagnóstica sobre la calidad y operación de métodos, actividades o programas, ¿no? Permite efectuar ajustes sobre la marcha, orienta la ejecución del programa, sirve para conocer el grado de participación y compromiso del personal del programa y la población beneficiaria. A ver, aquí en este punto vamos a ver selección y desarrollo del diseño de evaluación, ¿no? Aquí en la evaluación de los programas de educación para la salud, interesa especialmente conocer el avance, ¿ya? Aquí interesa conocer el avance de las actividades que se han ido realizando, ¿no? También aquí se ve
el estado de inversión de los recursos, la aceptabilidad de la población, ¿no? La población está aceptando, y también los resultados con respecto al impacto sobre conocimientos y prácticas, ¿no? Y condiciones de salud de toda la comunidad, ¿ya? Eso es muy importante. Y que los diseños comúnmente empleados en evaluación del programa de educación para la salud pueden clasificarse en experimentales, ¿ya? Método de control estadístico para evaluación, cuasi experimental y no experimental. A través de estos métodos te va a ayudar muchísimo, ¿no? Por ejemplo, el método de evaluación experimental, ¿ya? ¿En qué consiste ese método de evaluación experimental? Aquí, por ejemplo, vamos a ver que se caracteriza por dos prácticas. Primero, se comparan los datos de las variables de resultados entre dos o más grupos de personas que han recibido diferentes cantidades de tratamiento educativo, ¿no? Administrado por el proyecto que se está evaluando. Aquí los grupos que se comparan se llaman grupos de comparación y se forman con asignación aleatoria. Esto es aleatorio, ¿ya? Y bueno, aquí vamos a ver que únicamente las variables del tratamiento educativo en evaluación distinguen a un grupo, ¿no? De comparación del otro, ¿ya? Y si surgen diferencias entre estos grupos en cuanto a las variables de resultado, después de administrado, ¿ya? El tratamiento educativo, entonces, y vamos a ver también y si los grupos eran inicialmente equivalentes a todos los aspectos, ¿no? Incluyendo las variables ajenas al tratamiento educativo, ¿ya? Entonces, esto también se va a evaluar, se va a visualizar aquí. Entonces, los evaluadores pueden concluir que las diferencias observadas entre todos los grupos fueron causadas por el programa y no por factores ajenos a este. ¿Mm? Entonces, eso es lo que se va evaluando, ¿no? Ahora, el método de evaluación experimental, continuando, como crear un diseño experimental de evaluación, se refiere a la... ya, se refiere a la comparación de los resultados obtenidos en dos grupos o más aleatorios, ¿ya? En dos grupos o más, ¿no? O más grupos, pero aleatoriamente, ¿no? ¿Ya? Aquí el grupo testigo, por ejemplo, ¿no? Aleatorios equivalentes. Entonces, este grupo testigo no recibe tratamiento educativo o se asigna un tratamiento educativo distinto llamado alternativo. Y en el grupo experimental se asignan al programa de educación para la salud que se requiere evaluar, o sea, los puntos realmente verídicos del programa, ¿no? De eso se trata el grupo experimental. Y para que este diseño funcione, la participación del grupo de personas es en condiciones comparables y en igualdad de circunstancias. ¿Ve? Y se asignan al azar a diversos tipos de tratamiento educativo. En este módulo, el método experimental y de control estadístico están sometidos a prueba algún módulo conceptual, o sea, por ejemplo, de tratamiento, de servicio, ¿no? O de promoción de algo, ¿no? O de la prevención, ¿no? Con respecto a alguna enfermedad, brindar la educación adecuada, enseñando a cómo prevenir esa enfermedad, atención cuando ya se enfermaron y asistencia, ¿no? A la persona que se presente con el problema, ¿no? Entonces, el propósito, por ejemplo, aquí es de establecer relaciones de causa y efecto. Aquí vamos a ver que el diseño experimental exige, ¿no? Exige que se midan todas las variables antes de aplicar el tratamiento educativo, ¿ya? Entonces, estas de aquí, lógicamente, que se vuelvan a medir después de haber sido aplicado y haber tenido el tiempo adecuado para mostrar o no su eficacia. O sea, en un momento que se midan todas las variables antes de aplicar el tratamiento educativo y se vuelven a medir después de haberlo aplicado, ¿ve? Entonces se va evaluando todo eso. ¿Dio resultados o no lo dieron, no?
Bien, acá, por ejemplo, el método de control estadístico. Aquí vamos a ver que aquí este método se caracteriza por el uso de ajustes estadísticos, ¿ya? De métodos estadísticos, de ajustes estadísticos, para controlar la influencia de variables ajenas al tratamiento educativo. Cuando es poco práctico o imposible crear grupos, ¿no?, de comparación equivalentes de asignación aleatoria. Aquí, por ejemplo, la variable de tratamiento educativo, las ajenas a este y las de resultados, pueden medirse en individuos que han estado expuestos a cantidades diferentes de tratamiento educativo. Este tratamiento educativo, lógicamente, se va a brindar a través de charlas, ¿no? Charlas, sesiones educativas, por las cuales tenemos que ir informando a la comunidad. Y aquí el evaluador, o sea, la persona, el grupo encargado de esto, es analizar las relaciones estadísticas entre las variables pertinentes, ¿ya? Y según diversas hipótesis, ¿no? El método de control estadístico, por ejemplo, vamos a ver que hace uso, ¿no? Hace uso de lo que sabe y de lo que se conjetura, ¿no? De lo que se preguntan, qué dudas hay, acerca de la relación entre las variables y las correlaciones observadas, ¿no? Aquí vamos a ver que haciendo ajustes estadísticos, también que eliminen, ajustes estadísticos que eliminen la influencia de las variables ajenas al tratamiento educativo sobre las variables de resultados. De modo que se pueda estimar la relación independiente entre la variable de tratamiento educativo y la variable de resultado. Dieron resultados positivos, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, en esta selección y desarrollo de diseño de evaluación, vamos a ver también que el método de control estadístico para la evaluación, este control estadístico, el método es retrospectivo. Bien. Implica ello examinar todos los resultados del proyecto y estos también pueden iniciarse después de terminado el mismo, centrarse en resultados que hayan sido observados, utilizar datos de registros, ¿no? Utilizar datos de registros, ¿ya? Datos de registros de proyectos y el objetivo de estudio es determinar en qué medida el proyecto fue responsable de los resultados que se han ido observando, ¿no? De los resultados que se han ido observando. ¿No? Bien. El diseño, por ejemplo, hay un diseño que es cuasi experimental. En este también se requiere de comparaciones entre grupos de tratamiento educativo y grupos testigos. Jóvenes, este proyecto, este programa que estamos explicando hoy día, es algo parecido cuando se hacen investigaciones con respecto, por ejemplo, a las vacunas de COVID-19, por ejemplo, ¿ya? Se hace primero una investigación y cuando ya se llega al proceso de la experimentación, o sea, cuando ya se coloca en humanos, porque así tenía que ser, se hace un experimento, ¿no? O sea, le colocan a la persona la vacuna que se está estudiando y a otro grupo, se le llama el grupo testigo, es aquel al que no se le coloca la vacuna, pero se le coloca, aunque sea agua de cloruro de sodio o agua destilada, ¿me entienden? Es un placebo. Entonces, ¿por qué lo hacen esto? Con la finalidad, lógicamente, de investigar y ver qué resultados hay, ¿no? Y ver si realmente la vacuna, no se sabe a veces a qué personas le han puesto, a ver, aquí en el grupo testigo, ese es el grupo en el cual se está investigando y se ha puesto el placebo, y a este grupo se ha puesto la vacuna. Entonces, según eso, los resultados vayan dando, lógicamente, se dice, igualito se hace en el experimental de los medicamentos, por ejemplo, si un medicamento va a salir a la venta o no, porque los efectos secundarios no son terribles, ¿no? Entonces, igualito, ¿no? Aquí hay un grupo
testigo, ¿no? Que está todavía ahí esperando, ¿no? En parte del estudio que estamos llevando a cabo. Aquí, por ejemplo, se va a ver que la asignación no es aleatoria y que aquí entonces se forman grupos de comparación no equivalentes, no equivalentes, ¿ya? Ahí, por ejemplo, se utilizan grupos naturales o intactos, ¿ya? Grupos naturales o intactos, ahí está. Y vamos a ver aquí en este punto el diseño de series cronológicas interrumpidas, ¿no? Todo esto de aquí implica la toma repetida de mediciones de una variable de resultados antes y después de intervenir con un proyecto, actividad específica, ¿no? Ahora, un diseño de evaluación como este permite un análisis confiable de las modificaciones que el programa causó en la población beneficiaria del mismo, ¿ya? Entonces, aquí, este diseño de evaluación es particularmente aconsejable cuando pueden realizarse observaciones múltiples antes y después del programa, ¿ya? Entonces, aquí los expertos indican que el mejor diseño para evaluar cualquier servicio, tratamiento y o programa, especialmente lo de educación para la salud, es un diseño experimental, ¿no? ¿Por qué? Porque contempla al grupo testigo, sin exposición para comparar resultados, asignación aleatoria de la muestra de los grupos experimental y testigo, una o dos o más pruebas posteriores para medir los efectos o falta de ellos después del programa. ¿Se dan cuenta? Aquí también, en este punto, digamos, en esta tercera fase, también hay técnicas de recolección de datos, porque estamos llegando ya a la fase final del proyecto, ¿no? Del programa. Bien, aquí, por ejemplo, la recolección de datos para la evaluación puede realizarse de distintas formas, ¿no? Ustedes van a ver, por ejemplo, que el método seleccionado dependerá también del objetivo de la evaluación, también del diseño de la evaluación, ¿ya? De la disponibilidad también de personal, ¿no? De tiempo y recursos financieros, que esto es muy importante, ¿no? Y vemos también un factor importante que se debe considerar en la selección del método de recolección de información. Por ejemplo, si la evaluación debe proveer datos cuantitativos, ¿no? Aquí se refiere cuantitativo a cantidad, ¿no? Al número de personas que asistieron a una charla y aceptaron vacunar a sus hijos. Producirán resultados con cierto grado de precisión. Y, por ejemplo, vamos a ver los datos cualitativos o de calidad, y, por ejemplo, cambios de hábitos alimenticios de una población, y estos proporcionarán información del tipo descriptivo, ¿no? Entonces, aquí esto es muy importante porque a través de esto se ve si realmente las sesiones educativas cumplieron ese objetivo, ¿no? Que es educar a la población e involucrar a la comunidad en el propio cuidado de su salud. Aquí vamos a ver que la mayoría de las evaluaciones programadas de programas de salud, de educación para la salud, buscan medir cuantitativamente, o sea, cantidad, el proceso o éxito de un programa, ¿no? Y su impacto en la población. También deben tener como finalidad promocionar o proporcionar una información de tipo cualitativo sobre el desarrollo y resultado de este programa, ¿ya? Por ejemplo, también con frecuencia las evaluaciones requieren información cuantitativa y cualitativa, ¿no? Para que sea relevante. Bien, aquí también vamos a ver en esta recolección de datos, recolección de datos cualitativos, cuantitativos. Aquí. Ahí está. Aquí el método más común para esta recolección de datos es la entrevista estructurada, ¿no? ¿Qué significa esto? Aquí también se pueden otros métodos como los cuestionarios, ¿no? Las encuestas,
El mismo beneficiario de un programa lleva una entrevista directa, indirecta, servicios de estadística vitales y censo, ¿no? O ciertas fuentes que nos puedan ayudar a lograr este objetivo, ¿ya? Y si la muestra que utilizaremos para la evaluación está constituida por unidades geográficas y no por individuos, aquí los datos cuantitativos pueden obtenerse de servicios estadísticos y fuentes secundarias, ¿ya? Bien. Aquí es necesario entrevistar a las personas que conocen cómo se recabó la información, cómo se procesó y dónde está disponible, ¿no? Por ejemplo, ahí vamos a tener entrevistas estructuradas, ¿ya? Entrevistas estructuradas. Ahí vamos a, por ejemplo, estos estudios que se obtienen datos mediante entrevistas a personas, estas se denominan encuestas, ¿ya? En una encuesta se hacen las preguntas acertadas, directas, con respecto al estudio que estamos haciendo, ¿no? Entonces, si los entrevistados son una muestra representativa, este tipo de evaluación se denomina evaluación por muestreo. Y si la muestra es suficientemente grande para permitir análisis estadísticos, se deben emplear entrevistas estructuradas. ¿Ven? Una entrevista estructurada emplea cuestionarios. Ahí está. Cuestionarios, ¿no? Con el objetivo de asegurar que todos los encuestados se les hará las mismas preguntas y en el mismo orden. Se respeta eso. El contenido de cada pregunta se especifica de antemano. Aquí el encuestador se limita a leer la pregunta al entrevistado, tomar en cuenta entre otras, por ejemplo, ¿no? los siguientes puntos. Ahí vamos a ver, por ejemplo, ya en estos puntos, emplear un lenguaje sencillo. Nosotros no vamos a ir con terminología médica ni palabras extrañas, ¿no? Entonces, tiene que ser un lenguaje sencillo, que sea fácilmente comprendido por las personas a las que vamos a entrevistar. Cuando sea posible, que codifique la respuesta, que eso lo ayudará en la tabulación y análisis posterior, ¿no? Entonces, ya saben, un lenguaje sencillo, claro, conciso, ¿no? Evitar hacer preguntas complicadas, no hacer preguntas complicadas o que avergüencen o pongan en situación incómoda al entrevistado. Definitivamente eso no está permitido. El encuestador, el entrevistador debe limitarse a tratar un solo asunto por pregunta. Evite prolongar demasiado la entrevista. Incluya que todas las preguntas necesarias para obtener la información que usted desea. Comience por las preguntas más fáciles, haga las preguntas de igual manera a cada uno de los entrevistados, ejecute una prueba de cuestionario antes de emplearlo con los entrevistados en condiciones similares donde se empleará después, ¿no? Como un resultado, ¿eh? Y también, si es necesario hacer correcciones, ¿no? Que se quede conveniente según los hallazgos de esa prueba, ¿no? Lógico. Capacitar a los encuestadores, tratar de que el encuestador entreviste a las personas que deben de entrevistar, verifique los cuestionarios inmediatamente después de las entrevistas. Hay diferentes puntos que hay que tener en cuenta con respecto a este trabajo, ¿ya? Y bueno, vamos a ver una entrevista indirecta. La entrevista indirecta viene a ser la recolección de información mediante entrevista directa. Es preferible, por ejemplo, el procedimiento de entrevista indirecta, ¿no? Pero para esto se debe contar con un presupuesto, tiempo y personal necesario. Si no se puede realizar una entrevista directa, se puede optar por entregar cuestionarios a los beneficiarios de un programa para que esto mismo lo llenen. Es evidente que este método tiene limitaciones. Especialmente donde los niveles educativos no son altos, ¿no? O sea, a ciertas preguntas de repente no van a poder responderlas adecuadamente, ¿no? Y bueno, también ver datos estadísticos, ¿no? De servicios. Aquí las estadísticas existentes en los servicios de salud pueden ser empleadas y estas, por ejemplo, ayudarán a que usted fijar los parámetros de su evaluación. Y bueno,
En algunos casos también las estadísticas disponibles pueden ser usadas para comparar los resultados de un programa de educación para la salud en particular. Y otras veces será necesario diseñar formas adicionales, ¿no? Para recopilar datos que no están disponibles a través de las estadísticas regulares de servicios. Fuentes secundarias de recopilación de datos, ¿ya? Aquí la evaluación de un programa puede enriquecerse mediante el uso de datos proporcionales por censos, proporcionados por censos recientes, sistema de estadística vitales, otras estadísticas oficiales, como así también por estudios realizados por otros organismos. También pueden emplearse publicaciones periodísticas que traten del tema de su programa. No obstante, estas fuentes no son suficientes por sí mismas para evaluar en forma eficiente y confiable un programa. Aquí vamos a ver que en la recolección de datos, ¿no? Aquí en la recolección de datos cualitativos, las evaluaciones que utilizan datos de tipo cualitativo y descriptivo hacen uso de técnicas de recopilación, ¿ya? Diferentes de aquellas utilizadas en las evaluaciones cuantitativas, es decir, de cantidad, ¿no? Aquí, entre las técnicas comúnmente empleadas se encuentra la entrevista, por ejemplo, no estructurada. Tenemos, por ejemplo, discusión con grupos focales. Tenemos también la observación directa y el análisis del contenido, ¿ya? Son un sinnúmero de datos que hay que ir recolectando, juntando, y por ejemplo en la entrevista no estructurada se hacen preguntas abiertas o semiabiertas para obtener información más completa y profunda de lo que en la que nos proporciona la entrevista estructurada. A estas entrevistas se les denomina de fondo. El entrevistador, por ejemplo, procede al interrogatorio partiendo de un conjunto de preguntas generales. Sirve para obtener información necesaria para evaluar un programa. Y también, por ejemplo, pueden haber dificultades, ¿no? Por ejemplo, si hay dificultades y limitaciones, por ejemplo, las respuestas al no ser estándares son difíciles de cuantificar y por lo tanto el análisis es muy laborioso. Ahora, si se necesitan, por ejemplo, encuestadores altamente capacitados, experimentados, bueno, este tipo de encuestas puede emplearse durante la etapa del diagnóstico de un programa o cuando se necesiten evaluar situaciones de diseñar estrategias, al fin de esclarecer las necesidades, percepciones y gustos de estas poblaciones beneficiarias de los programas, beneficiarias, o sea, de estas comunidades, ¿no? Y vemos también discusiones de grupos focales aquí. Esta consiste en reunir grupos de discusión, ¿ya? A las personas que serán o ya son beneficiarias de un programa de educación para la salud, y a esto se le denominará grupo focal. El trabajo de discusión con grupos focales, por ejemplo, permite la obtención de información cualitativa detallada, nos reduce los gastos de personal y tiempo para recolectar y analizar datos. El entrevistador o monitor del grupo recurre a las mismas técnicas que la entrevista no estructurada. Por eso parte de una guía general de discusión y suscita respuestas más detalladas a través de preguntas exploratorias. Aquí los participantes deben ser seleccionados de manera que reflejen la heterogeneidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta comunidad, para poder inferir las diferentes respuestas que darían todos los beneficiarios de un programa si pudiésemos conversar y entrevistar a cada uno de ellos, ¿no? Si va a emplear las técnicas de grupos focales, debe tener en cuenta todo lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, aquí esto es muy importante en estos grupos focales, ¿no? Que el entrevistador o monitor de un grupo focal debe tener una personalidad expansiva y comunicativa, o sea, tener esa capacidad de comunicar adecuadamente en forma muy sencilla. Una persona acostumbrada a trabajar con grupos puede estar capacitada para dirigir grupos focales. El entrevistador también debe estar consciente de que su tarea consiste en guiar la discusión y no presentar un punto de vista para instruir o educar.
Y bueno, cuanto más se asemeje el entrevistador a los participantes, mayor será la probabilidad de una discusión abierta, espontánea, sincera y productiva, ¿no? Entonces, esto favorece y va en bienestar de la población, ¿no? Aquí vemos también observación directa, ¿no? A través de la observación directa también, por ejemplo, ¿no? Ya. Ya. Permite obtener datos cuantitativos y cualitativos y exige periodos de observación prolongados y personal, ¿no? Analistas debidamente capacitados y componente por lo que se hace este método muchas veces muy costoso, ¿ya? Ahora, el análisis de contenido, por ejemplo, aquí, por ejemplo, vemos que este análisis de contenido consiste en analizar el contenido de publicaciones, ¿no? De publicaciones que puedan reflejar en el contexto en el cual se está desarrollando su programa. Bien, aquí se puede también analizar, ¿ya? El contenido de los materiales de información, educación y comunicación para ir evaluando si los mensajes corresponden a las necesidades del programa. Este método no debe ser utilizado muchas veces como único, sino como complemento útil para otros tipos de recopilación y análisis de datos. Se debe ayudar, ¿no? O sea, es parte, ¿no? Del trabajo. Y bueno, para hacer una recopilación de datos útiles y efectiva, usted debe examinar en primer lugar objetivos que persigue con la evaluación. Por ejemplo, ¿qué tipo de información necesitas? ¿Cuáles son las técnicas apropiadas y posibles para recopilación de esos datos necesarios? ¿Están estas informaciones disponibles en otras fuentes? Si va a utilizar la encuesta para recolectar la información, asegúrese, por ejemplo, de que se pruebe el cuestionario, que se capacite a los encuestadores, que se revise en forma inmediata el material recogido en campo, haga una lista de instrumentos de recolección de información que intenta usar como guía de entrevistas, no estructuradas o guía de discusión para grupos focales, guías de observación, tipo de materiales para analizar sus contenidos, estadísticas vitales que necesitará consultar, ¿no? Y finalmente describe las técnicas de recopilación de datos que se dan adaptables a esa situación de esa comunidad. Prepare también a partir de ella los instrumentos de recopilación y diseñe su plan de evaluación. Lógico es porque tú tienes que ver un resultado en esto, ¿no? Y para ver ese resultado, si funcionó el objetivo, el diagnóstico y todos los pasos que hemos seguido, que está dando un resultado o no. Entonces, por eso es muy importante tener ese orden. Aquí. Una vez que ya se obtuvo todo eso, se presentan los resultados y la redacción de esos informes se tiene que llevar a cabo. ¿Bien? Y aquí vamos a ver que antes de comenzar cualquier tarea de recolección de información para hacer la evaluación, deberá determinar el papel que jugará su informe en el proceso evaluativo. Hágase y contéstese varias preguntas que lo ayudarán a clarificar el por qué y para qué, ¿no? O sea, de tu trabajo de evaluación. Aquí vemos, por ejemplo, algunas de ellas, ¿no? ¿A quién debería y convendría informar los resultados de evaluación? ¿A quiénes o quiénes, a quién o quiénes podrían utilizar esos resultados? ¿Con qué propósito se hace? ¿Es necesario un resumen formal por escrito de los resultados y las recomendaciones? Aquí también usted debe tener absoluta claridad para quién escribe el informe de evaluación y debe conocer las expectativas que tiene o tienen quienes lo recibirán. Todo esto te va a ayudar muchísimo, ¿no? Te va a ayudar a preparar un buen informe de evaluación específico y preciso. Es aconsejable explorar, explorar con sus superiores o con la agencia que está financiando el programa de educación para la salud, el tipo de información que le puede ser útil a ellos. Para realizar el programa, ahí está, para realizar el programa ya ha sacado provecho de la evaluación desde el primer paso de planeamiento del programa cuando hizo el diagnóstico, definitivamente. Ahora,
Cuando se lee el informe se debe sacar provecho del trabajo de evaluación que usted ha realizado. Y es mejor presentar el resultado de la evaluación en una reunión de la que puede participar todo el personal relacionado con el proyecto y, si es posible, representante de la comunidad de beneficiarios. Lógico, tienen que estar los representantes de la comunidad porque en sí el objetivo final, el trabajo y los beneficiarios son ellos. En esa reunión se puede entregar un resumen por escrito de lo que ha sido presentado verbalmente. Aquí también cómo se presenta todo este trabajito, ¿no? También es muy importante recordarlo. La presentación escrita y la evaluación, por ejemplo. Aquí hay diferentes opiniones y maneras acerca de cómo escribir y presentar un informe. Algunas personas, por ejemplo, no se sienten cómodas teniendo que escribir largos informes de evaluación y otras tampoco se encuentran interesadas en tener que leerlos. Entonces, para solucionar estos problemas, les proponemos que el informe que usted prepare sea breve y fácil de leer. Existen diversos formatos para preparar informes al estilo personal. ¿Ya? Al estilo personal del autor y que influirá en el formato, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, una guía es, por ejemplo, un orden que debe llevar, ¿no? No obstante, un cuadro que podrá servir de modelo o guía es que este informe debe tener una portada, un título de la institución o programa que ha sido evaluado, el autor, fecha del trabajo. Ahí también tenemos que tener en cuenta el resumen del informe, ¿no? En no más de 2 páginas destaque cómo y por qué se hizo la evaluación y los principales hallazgos de la misma. Y también vamos a ver, por ejemplo, antecedentes, ¿no? Breve descripción del programa evaluado. También vamos a ver aspectos metodológicos, objetivos de la evaluación, diseño del plan de evaluación, metodología empleada, instrumentos de recolección de información, procedimientos analíticos, interpretación de la información, etc. Y como último, bueno, en este punto tenemos los resultados, ¿no? Ahí se van a ver los hallazgos de la evaluación. Se van a aplicar también otra hoja en la cual se pongan las conclusiones y recomendaciones que se brindan según el estudio que se ha hecho. Referencias bibliográficas, porque siempre para un programa o estudio que se haga se necesitan referencias bibliográficas, con qué ayuda, de a qué autores han utilizado esas ayudas, ¿no? Qué material analizó, cuáles son las fuentes secundarias que empleó, qué tipo de bibliografía fue consultada para el diseño del plan de evaluación o ejecución del mismo, y anexos también que van a estar presentes aquí, ¿no? Que, como cuestionarios, encuestas, guías de entrevistas de empleados, líderes de la comunidad, personal del equipo, recortes periodísticos que mencionan su programa, correspondencia relativa al tema de evaluación, etcétera, ¿no? Y también tenemos que tener presente algunos elementos a tener en cuenta para preparar un buen informe. Aquí también lo vamos a ver, que tenemos que contar, por ejemplo, aquí, ¿ya? Vamos a tener también en este punto esa portada, ¿no? Que va a ser una página cubierta que debe incluir el nombre, la ubicación del programa, o sea, la zona que han hecho el estudio, la institución que lo ejecuta, el nombre de los autores del trabajo, la fecha, lugar y fecha de la realización del mismo proyecto. El resumen debe ser claro y conciso, ¿no? Antecedente para los que leen el informe de la evaluación sepan qué es lo que se evaluó, debe presentarle con claridad los antecedentes y alcances de este programa. En esta sección también destaca aspectos como, por ejemplo, ¿cuáles eran los objetivos del programa cuando recién empezó, no? ¿Por qué fueron todos estos determinados? ¿Han cambiado con el transcurso del tiempo? ¿Por qué cambiaron? ¿Se evaluaron la necesidad de la población a través del diagnóstico antes de diseñar el programa? ¿Qué tipo de personal profesional, técnico, auxiliar y voluntario de la comunidad participaron en el desarrollo del programa? ¿Quiénes participaron allí? Esta parte del informe ofrece al lector un panorama general de las intenciones y ejecución del programa. ¿Ven?
Ahí está, ahí ven a un grupo, a un equipo de la población o del grupo de trabajo que están en este trabajito, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, aquí vamos a hacer una recapitulación, digamos, ¿no? Rápidamente lo que se ha ido tomando en cuenta, ¿no? Ahí está el planeamiento, la ejecución, el control, la eficiencia, el objetivo y la meta, ¿no? Reconocimiento de la realidad, el diagnóstico, formulación de objetivos del programa, selección de estrategias, ahí está, identificación de recursos, desarrollo del plan de acción y diseño de la evaluación, que es lo que hemos ido tratando hoy día, ¿no? Este informe debe redactarse cuidadosamente, de acuerdo con el público a quien se dirige, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo presente, ¿ya? Cuando ustedes presenten este informe, debe ser claro, conciso, muy bien organizado, con todos los aspectos metodológicos incluidos, todos los objetivos de la evaluación, el plan de la evaluación, las técnicas que se emplearon y también los resultados, las conclusiones y recomendaciones que se tuvieron presente con la efectividad del programa, ¿no? Y conclusiones relacionadas con las recomendaciones en las que ofrecieron sugerencias para mejorar el desarrollo del programa. Porque en el camino de este programa siempre han habido personas que han ido aportando puntos importantísimos para poder llevar a cabo este proyecto, ¿no? Este programa en educación para la salud, ¿no? Un informe de evaluación no genera interés a menos que sus resultados sean presentados en forma clara, comprensible, que la redacción sea del informe constituye para evaluar un responsable de ejecución que sea claro, ¿no? Sencillo, ¿ya? Entonces, finalmente recordar que un buen y efectivo informe de evaluación enfoca tópicos de interés y de significación especial para el programa. Y estos deben analizar factores sobre los cuales los administradores del programa pueden actuar, efectuando cambios para corregir errores o mejorar la marcha del mismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, todo esto, todos los participantes en un programa de educación para la salud, sean todos los profesionales y el equipo o miembros de la comunidad, deben participar desde el principio del proceso evaluativo y la utilización de los resultados. La calidad de la evaluación es determinada por el grado de idoneidad de las técnicas empleadas para recoger información y analizar la misma y presentarla en el informe final. ¿Ven? Entonces, de eso se trata, jovencitos. ¿Ven? Ahí está. Gracias por su atención. A ver, un ratito. Bien. Entonces, chicos, esto es muy importante que ustedes ahora, luego que terminamos nuestra clasecita, ustedes se dediquen a leer toda esta parte de lo que hemos conversado, ¿no? De la evaluación, ¿ya? Porque ustedes cuando vayan a trabajar a un centro de salud van a tener que participar en estos programas, porque ustedes van a ser profesionales de la salud que van a participar en este trabajo en conjunto, como lo hemos dicho de un inicio, con la comunidad, o sea, con los líderes de la comunidad, que esto es muy importante que ellos se involucren en todo este trabajo, porque al final los beneficiarios son ellos, ¿no? Entonces, esto es muy importante que recalquemos. Los beneficiarios son los mismos, las mismas personas de la comunidad y, lógicamente, esto va a favorecer en mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, ustedes, como futuros profesionales de la salud, conozcan, revisen toda esta información, porque esto los va a enriquecer muchísimo a ustedes, ¿no? De tal manera que como profesionales de la salud van a poder desempeñarse adecuadamente en la comunidad, ¿no? Porque yo sé que muchos de ustedes
muchos jóvenes se van también a lo que es la salud pública, porque es un campo muy bonito. Y esto se da en un trabajo directo con la comunidad. Esto es muy importante porque el trabajo comunitario es muy interesante cuando tú logras que toda la comunidad se involucre, ¿no? Se involucre en este trabajo por el propio bien de ellos mismos, ¿no? Entonces, eso no debemos olvidarlo, ¿ya? ¿Alguna preguntita sobre el tema que hemos tratado? ¿Mm? A ver, a ver, a ver. Entonces, ¿qué viene a ser esta última fase de la etapa de la evaluación? A ver, ¿quién me responde esto? ¿En qué consiste? A través del chat, por favor, a ver. Ya. ¿Sí? No escucho a nadie. ¿Qué pasó? ¿Se quedaron dormidos, chicos? Qué calor. A ver qué dice la señorita Panchillo. ¿Mm? Yo estoy tomando en cuenta esto, ¿ah? Jerónimo aquí. Estoy viendo quiénes están aquí. Si no están respondiendo, bueno. A ver qué dice Jerónimo Quispe, Fátima. ¿Mm? A ver, Fátima. ¿Qué saben de Condorí Suárez, ah? De Nieto Cucho. Peñafiel está. Pizarro Cuya. Pizarro. No la veo. Sigua Mendoza. ¿Está? Ah, sí está Sigua, ¿no? Tomay Quispe. ¿Está? ¿Está Tomay Quispe? Vila. Sí, licenciada. Vila. Sí, le escucho. Mendoza Guamaní. Ya. Bien. ¿Saben qué? Señorita delegada. Ah, está muy bien, Ananculi. A ver, consiste, muy bien. Ya, dependiente de las diferentes etapas. Muy bien, Maciel, ¿no? Maciel Ananculí. Ok. Participación. A ver. A ver qué dice. A ver, quiero leer. Quiero leer el chat, ¿ya? A ver, a ver, a ver. ¿Ya? ¿Quién dijo esto? A ver un ratito, estoy leyendo acá. Ok, Mirela. ¿Sabes qué, Mireya? Después yo te voy a llamar, te voy a mandar mensaje para acordarlo del examen, ¿ya? A ver, Kenny, ¿qué opina Kenny? Vila. A ver, vamos a ver. Sí, Maciel, sí te puse tu asistencia, no te preocupes. Maciel, ya, ok. O sea, yo lo que le estoy preguntando es sobre la tercera fase, ¿no? Que estamos conversando de lo que es un programa en educación para la salud, sobre lo que es la evaluación.
¿no? Es el tema que hemos conversado el día de hoy, el tema que hemos tratado, que es muy interesante, porque a la larga ustedes van a aplicar estos conocimientos en su vida práctica, ¿no? O sea, en su vida profesional. Entonces, es muy importante de que ustedes conozcan estos puntos, por eso que se los pone en su currícula de estudios. Cuando el trabajador de la salud que va a dedicarse a lo que es el campo de la comunidad, o sea, el trabajo en la comunidad, es muy importante que conozca, ¿no? Toda la realidad de esa comunidad, y se da a través de las fases que hemos ido conversando, ¿no? Un diagnóstico de esa comunidad, cuál es su realidad, ¿no? ¿Qué estrategias vas a tener tú para utilizar para proyectarte a trabajar en esa comunidad? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué equipo de trabajo va a intervenir? En fin, son un sinnúmero de cosas que hemos ido explicando y que debemos tener presente cuando, muy bien, Maciel, muy bien, claro. Así es, un trabajo sistemático, organizado, muy bien, ¿eh? Entonces, Jenny, sí te puse, pero ¿dónde estás? Te estoy preguntando también que participe, yo quiero que participen ustedes a través del chat. Yo estoy leyendo el chat ahorita, ¿ya? Yo estoy viendo quiénes están participando, ¿ya? Ya, muy bien, Vila, ya. Claro, ver los resultados, ¿no es cierto? Muy bien. Ya. Ah, no se escucha bien el internet. Hay problemas con estos internet. Cada vez más igual. Bien, miren. Yo voy a acordar con la señorita delegada la hora para que ustedes vayan estudiando, ya, vayan estudiando y repasen, por favor. Ya, muy bien. Ahí que dice el joven Infante. Ajá. Ya. Ya. Muy bien, Gustavo, ¿no? Antonio. Infante. Infante. Ya, ok. ¿Ve? Muñante acaba de llegar, creo. ¿Qué pasó? Muñante Casas. Muy tarde, Muñante. Debes entrar más temprano. Muñante, tú no has mandado ni un trabajo. Tomen un poquito más de interés, jovencitos, ¿ah? Porque al final es el futuro de ustedes. Esto es el futuro de ustedes. Están labrando un futuro. Y si el alumno no tiene el interés en esto, muchas veces esta parte de la educación para la salud es un poquito así árida, pero hay que tomar el gustito, encuéntrenle esto y ahí le van a agarrar la onda y no lo sueltan. ¿Ya? Muy bien, Ximena Florinde, muy bien, muy bien. Es importante, ¿no? Definitivamente. A ver, la señorita Ivana Misaico. Ok. Sí estás en las asistencias, Ivana. Sí estás en la asistencia. Ya. ¿Quién más ha participado? Bien. Entonces, miren, vayan leyendo este tema, ¿ya? Y yo coordino con la señorita delegada, porque yo veo que ustedes tienen clase. A ver, ¿dónde está el papel? Sé que mañana tienen con el profesor, ¿cómo se llama? Ravelo. ¿Con quién más me dijeron que tenían? ¿Con la Miss Diana? ¿Quién me responde? No, mañana solo. Con el solo profesor con Ravelo. Sí. Ya. Y lo demás está libre, pero dice que tenían una práctica, ¿no? Miren, no me mientan porque yo llamo a los profesores y yo averiguo y eso no es nivel de ustedes porque ustedes son profesionales, ya casi profesionales y ustedes deben ser personas sinceras, honestas, claras al hablar. Aprovechemos el tiempo porque si no se... La profesora de salud pública le iba a confirmar a la delegada, profesora. Ok, joven. El joven José Francisco. Ah, ahí está, José Francisco. Ya José Francisco, ok. Yo estaré llamando a la señorita delegada a eso de las 9 de la noche, ¿les parece? ¿O 10? José Francisco, Sí, le dices a la señorita, ¿ya? Yo le digo porque la delegada salió. Sí, me ha dicho que ha salido, ¿ya? Le avisa, por favor, ¿ya, jovencitos? Estén en contacto, pues, ¿ya? Cuídense mucho y estudien, pues, chicos, estudien, por favor, Profesora, ¿ya? Sí. profesora,
que decir, ahorita acabo de revisar la tarea de Ya. su área, a ver si dejó. Y sí está abierto, pero no hay ningún PDF que me muestre qué clase de tarea o qué es lo que tengo que hacer. Solo hay una imagen de un libro abierto con un corazón y nada más. Ya, hijito, no te preocupes, Junior. Ahorita voy a ver eso, hijito, ¿ya? ¿Ya? Vale. Ok, profesor. Ya, espera, mire, ¿sabe qué? Si hay alguna cosita que de repente se ha pegado ahí, esto, no se preocupen. Yo a partir de la que termino mi clase de las 9 de la noche, yo arreglo todo eso, Junior, ¿ya? Porque a veces suceden cositas, ¿ya? Ok, profesor. Sí, ok, porque yo sí lo he visto que lo he puesto, ¿ya? Pero vaya a verificar bien, ¿ya? No se preocupen, porque todo está ahí, ¿ya? Sí, ok, cuídese. Oh, cuídense, chao.